Y me temblaban las canillas bajo lo ver a mi coronel a la par, señorón cholotón y callado, no, solo eso yo iba, pero súper nervioso. Porque, digamos, usted había agarrado un carro, otro carro, pero decía, ¿y este cómo lo...? Aunque uno cuando dice, tiene valor y se tira, dice, sí. Si yo puedo hacer esto, lo puedo hacer. Sí, correcto. Así fue como yo hice. Pues. ¿Y se sube? ¿Qué era carro? ¿Qué carro era? Ese era una Jaiba. Para llevarlo a él. Era un Willys Jaiba. Sí, para llevarlo a él. Íbamos a una reunión ahí a la gobernación. Cerquita, pues, que es unas 6 cuadras del destacamento del cuartelito. Okay. Pero yo a puras penas conocí a Aguachapán. Entonces yo fui, digamos, humilde y le dije, y miedo, por miedo también, le dije, mi coronel yo no conozco, coronel le dije yo, en ese momento me dijo, de aquí para allá yo soy tu coronel, me dijo, mi coronel, va, está bien mi coronel. Yo te voy a enseñar, me dijo, y de ahí mañana te vas a dar una vuelta con un clase, mejor que te enseñe todas las calles de Aguachapán, me dijo. Sí. Así fue que él me anduvo cargando, esta calle tiene sentido solo para acá, que eran pocas, las que tenían sentido único, la mayoría eran, pocos carros había en ese tiempo, casi la mayoría de calles del centro de Aguachapán pues eran de doble servicio. ¿Va? Pero, ¿y todas las calles, la mayoría, o todas eran pavimentadas? Sí, todas. Ya sí, estaba, todas, sí, ya toda Aguachapán, sí, ya estaba bien desarrollado, correcto, sí. ¿Qué viene después? Bueno, después salimos a un patrullaje a la geotérmica, porque se veían... Cuando dice salimos a un patrullaje, siento yo como que usted se va a bajar y va a andar con el fusil patrullando. Sí, no es así, vea. Cuando le digo patrullaje es que el oficial de servicio lo manda a llamar y le dice alista el equipo 1646, que era el que estaba a mi nombre, o sea, yo respondía por él, Majiro 1646, y lo preparás. Eso significaba llamar al gasolinero y echarle suficiente combustible. En ese tiempo todavía no se fuleaban, pero ya me habían dicho que a la geotérmica, pues estamos hablando de un par de kilómetros. Entonces solo le echamos un poco de combustible y ya lo puse en marcha y embarcaron los soldados, que eran ellos los que iban a verificar, que decían que se habían tomado unos individuos, pues trabajadores de la CEL, de la geotérmica, el establecimiento. ¿Se habían manifestado? Se habían manifestado, y ciertamente va, pero no tenían armamento ni nada, solo salieron huyendo donde vieron el camión y no hubo problemas, no hubo intervención ni física ni verbal. Solo se dispersaron, siguieron haciendo, era tipo meeting el que tenían allí, como manifestándose para que apoyaran los movimientos sociales que en ese momento había. Bueno, luego así patrullajes, ir a dejar soldados, hacer cambios de soldados, o relevos que se les llama, desde las fronteras. Luego ya había un cuartelito en la geotérmica, ya no íbamos a hacer cambios casi, sino que era cada cierto tiempo, correcto. Ya ahí estaban de planta, digamos, una compañía, y de ahí la otra compañía pues daba seguridad a las subestaciones, a la frontera al Jobo, y la frontera Puente Arce, y así otros lugares como la alcaldía a veces. Estaban por ahí soldados por el parque y las comandancias locales. Hasta ese momento no había reventado de lleno el conflicto. No, no. Ajá. Solo se veían muertos en las carreteras, manifestaciones. Estamos hablando, pues, como dije en el año de 1979, que fue que ingresé yo al destacamento militar. Luego, pues ya con el tiempo, eso fue incrementándose hasta que en 1981, sin tener Aguachapán ningún evento de esto, de conflicto, el 10 de enero de 1981 se nos informa que Chalchuapa estaba en guerra, estaban pues en conflicto con la Policía Nacional Civil
y la comandancia local y la No, Guardia la Policía Nacional. Civil no existía todavía. No, perdón, la Policía Nacional, ¿verdad? Que les conocíamos como Cardomomos, cariñosamente como Cardomomos, disculpe. Eso. Sí, y entonces habían 3 cuerpos de seguridad. Repito, la comandancia local, la Guardia Nacional y Policía Nacional. Entonces... PH no había. No, PH no había en Chalchuapa. Inmediatamente entramos en emergencia, llamaron y se fueron a traer algunos oficiales y otros lo fueron a traer personas civiles porque no se podían ocupar en ese momento los vehículos. Entramos en emergencia, de tal manera que a las 7 de la noche estábamos aquí en el pueblo del refugio, donde soy yo también, las 4 camiones con 40 soldados cada camión. Y ya dispuestos y listos porque Chalchuapa ardía. Ardía en plomo, ¿verdad? En llamas, no, pero sí en plomo, que se oían bombas. Un enfrentamiento fuertísimo y todos pues con miedo. Los soldados iban unos por un lado, otros por el otro. Andaban varios guías que conocían de la tropa de aquí que estaba de alta. Que vivían aquí en refugio, eran los guías y fueron entrando por diferentes lugares. Fue donde la guerrilla en Chalchuapa pues no se dio cuenta que habían soldados de refugio y que conocían bien la zona. De tal manera que ellos esperaban que entráramos solo por la carretera panamericana, porque habían 2 kilómetros de trabazón de camiones cargados de café, de leña, todo eso lo habían, los guerrilleros habían desbarrancado todos los sacos. Y habían Y hecho barricadas, y de ahí no habían incendiado ni un vehículo, solo les habían quitado la llave a los conductores y se los habían echado de allí. De manera que cuando la tropa hizo el intento de entrar por ese lado, pues habían bombas por todos lados. Se dieron cuenta y entraron solo por áreas más rurales. Cuando los guerrilleros se dieron cuenta, la tropa estaba adentro de Chalchuapa. Y fue una sorpresa para ellos. Y entonces fue que salieron en desbandada. Ellos, primera vez también que el país entraba en esa situación de conflicto. La guerrilla ahí pensó que Chalchuapa iba a ser de ellos, o era de ellos. Iba a apoyar también. Y no, por eso ustedes fueron sorprendidos. Fueron sorprendidos porque aquí habían amigos y compañeros o camaradas, digamos, del refugio que conocían bien allí y entraron por donde ellos menos esperaban. La sorpresa, operación sorpresa se puede decir que les hizo porque no duró mucho, pues quedó pues un buen número de guerrilleros muertos, heridos, solo sabe porque a mí me ordenaron que sacara, fueron una bomba que les estalló Claymore a unos soldados y iban 2 que perdieron los ojos y otros que tenían esquirlas por las canillas. Yo lo llevé a Huachapán, ya lo estaban esperando los enfermeros allí y luego me regresé andaba con 3 soldados de seguridad. Ese fue el inicio, se puede decir, de la guerra en nuestro país y por qué no también en Aguachapán, que ya no volvieron los guerrilleros de Chalchuapa, ya nunca volvieron a hacer otro intento de toma de Chalchuapa, ¿verdad? Porque fueron totalmente arrasados. Y como no conocían también de tácticas ni se imaginaron que una guerra pues es tan terrible pues que ahí es la vida o la muerte, ¿verdad? Sí. Entonces la verdad es de que los guerrilleros se corrieron hacia un cantón que se llama San Juan Chiquito. Ese era el lugar donde ellos habían salido y inmediatamente ya se fueron, no se les dio persecución. Y de allá nosotros pues se nos ordenó que fuéramos a el lado de Texas, siguiendo a un capitán Mena Sandoval. La tropa de aquí pues no descansó, nos fuimos a Santa Ana, que estaba tomado por momentos el cuartel de Santa Ana, que ingresaron los guerrilleros adentro. Siguiendo a Mena Sandoval. Correcto, sí, fuimos siguiéndolo. Luego tuvieron unos enfrentamientos, pero como la segunda brigada rápido reunió a su tropa, pues de ahí nosotros nos venimos a resguardar también nuestro cuartel, ya que solo habían 2 compañías, la primera y la segunda compañía. ¿En Aguachapán? En Aguachapán. Ah. Sí, así era. No había, digamos que como no había necesidad. No había necesidad, no había nada, sí. Ah, aún así pasamos hasta en el año
82, al año 82. Ya la guerra se había incrementado más, la guerrilla se decía que tenía más armamento pesado y llamaron a una compañía más, la tercera, que le llamaban los Chucas. La armaron de Reserva, sí. Nos llamaron a reservista, una compañía solo de reservista. Durante una compañía andaba en operativo en Oriente, una dando seguridad al destacamento y otra dando seguridad al departamento. Sin descuidar las estaciones esas. Sí, correcto. Por esa razón, pues, hacía falta otra compañía. Ajá. Y esa compañía lamentablemente tuvo su mala racha, ¿verdad? La de Chucas. La de Chucas. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque siendo ya señores ya poco jóvenes, ¿verdad? De 30 en adelante, pues la picaban mucho, ¿verdad? Sí, que eran los tupuedes allí, y empezaron a ponerse rebeldes, a andar haciendo cosas fuera de la ley, Ajá. de manera que ¿Creían? sí se la creían que era por ser Chucas y ellos no habían ido a ninguna guerra. ¿Estado en guerra? No habían estado en guerra, correcto. Es así como el Ejecutivo, en una formación, junto con mi coronel Flores Lima, tomaron la decisión de que la compañía fuera a Morazán. Y nunca habíamos ido a Morazán. ¿Esa fue la primera vez? La primera vez que fuimos a Morazán, Ok. sí. Pero no iba a ser solo un camión, un reo. No. Quiero decirle que esa oportunidad, como no podíamos dejar sin camiones, reos no habían todavía, ¿verdad? Solo majiros. Estados Unidos los había donado. Solo fuimos 2 camiones majiros, 3 camiones del Ministerio de Obras Públicas, eran unos camiones de volteo. Iba Tío Jere, era motorista, ya señorón, iba don Mario Garza y don Manuel Molina. Eran los 3 motoristas de caminos y nosotros iba Micoleón, le decíamos al camarada motorista. Aquí iban unos 6 camiones, ¿sí? Sí, 5, una compañía nada más, la de ellos, la de los Chucas, ¿verdad? Iban felices ellos que iban a la guerra, iban gritando, inclusive algunos iban haciendo balaceras al aire. El oficial que iba al mando era mi capitán Herrera Molina. Paramos antes de llegar a donde nos íbamos a reunir allí en Caballería, porque ahí pues salían las tanquetas. Pasamos también, habló con ellos que le bajaran, que allá iba a haber espacio para que intercambiaran, se dieran gusto, sí, y que ya vamos a llegar donde sí, allí sí, no, que ya los vamos a sacar corridos, estos no han llegado todavía los de Aguachapán, que no sé qué decían. Y bueno, en la noche llegamos a San Miguel, dormimos allí un rato, en la madrugada, tipo 4 nos levantaron, embarcamos. Yo, como no conocía todavía mi país y peor tan lejos, pues no sabía por dónde andábamos. Sí nos dijeron que íbamos lejos. Cuando ya iba amaneciendo, pues iba viendo yo pueblos ahí, Yoloaiquín, me acuerdo que vi en Yoloaiquín, era Yoaiquín. De repente estábamos en un pueblo que decía Ocicala. Allí yo vi que estaban un montón de cañones así, unas redes arriba. Y a desembarcar. ¿Ya había tropa? Ya había tropa. El operativo ya había iniciado, pero nosotros no sabíamos nada, ¿verdad? Ni los motoristas no nos decían para dónde íbamos ni nada. Desembarcaron, formaron, se dieron parte y nos dijo mi capitán, ustedes aquí se van a quedar con artillería, no se van a mover de aquí. Está bien, mi capitán, ¿verdad? Y la tropa salió. O sea que en ese caso, el motorista no es que los iba a dejar y se iban a venir. No. Porque ¿cómo se van a venir solos también? Sí, no se podía. Ajá. Sí, correcto. Entonces, 10 minutos después que la tropa de Aguachapán salió de Ocicala, se oyó una gran balacera terrible. Un soldado que andaba una radio de unos de plástico grandes que habían antes de baterías, inmediatamente empezó a buscar la radio Venceremos y la encontró y empezaron a decir, estamos venciendo al batallón Atracat. Ellos se equivocaron porque eran señores ya de edad.
y andábamos, nos acababan de dar el M16 nuevito, que lo fuimos a traer allá a Fuerza Aérea. Ellos se equivocaron, pero empezaron, fue una emboscada la que le hicieron al destacamento en ese momento y mataron 27 soldados momentáneamente en la emboscada. De los soldados de nosotros. los chucas. Sí, de los chucas. Agarraron. ¿Disparando aquí? Sí, exactamente, los que iban, que eran los machitos. Allá en una emboscada pues no hay quien se pueda defender, ¿verdad? Y en un magueyalón, de un lugar bien desprotegido para las tropas, los agarraron prácticamente con, según contaban después los soldados, eran unas .50, es de que los soldados habían quedado, según comentarios, pues, todos destruidos, hechos pedazos, descuartizados. Y empezó a hablar por la radio Venceremos un soldado que dijo que era de Palopique, que es un cantón de Aguachapán. Y dijo, nosotros donde lo estaban entrevistando, él decía que no eran del batallón Atracat, sino que eran de Aguachapán. ¿Quién lo entrevistaba? Los guerrilleros, los de la radio Venceremos, lo estaban investigando allá, o sea, preguntándole, perdón. ¿Y eso lo oían ustedes por...? Sí, en el radio de un soldado que dijo que era de Sensembra. De Sensembra dijo que era ese soldadito ahí, que andaba de seguridad de unos vehículos de ahí de Gotera. Y entonces, era como de la zona. Era de la zona, correcto, era de la zona. Y un chelito Sensembra, por cierto, ese chelito se vino para el cuartel de Aguachapán. Se vino para acá, era como un niño que le decían antes, ¿verdad? Niños que la guerrilla le mataban a los papás, a la mamá y quedaban huérfanos y los oficiales los agarraban y los llevaban para el cuartel. Y así vino a parar ese cipote aquí al cuartel, creció y bueno. Regresando por ahí, pues, fue un desastre. Nosotros... 27. Sí, fue un desastre. Y en el momento empezaron las radios y yo fui al puesto de mando, ya todos nerviosos, bien nerviosos. Y ahí estaban diciendo nombres ya de cabal, nosotros sabíamos los nombres de los chucas. Les habíamos dado la mano para despedirnos un momentito y 10 minutos después ya estaban muertos, ¿verdad? ¿Dónde fue esa emboscada? ¿Cómo es que se llama? Ahí se llama Río Torola. En el río Torola fue que hicieron esa emboscada. Ya habían botado el puente, decían. Sí, está cercona de y los agarraron a quemar ropa. Sí, no les dieron oportunidad.